Y de alguna manera eso marca las cosas, quizás las facilita, o hay un criterio también, porque ¿qué pasa cuando uno de los actores es el guionista de la historia? ¿Y cuál es el trabajo en general con los actores que vos haces? Bien, en este caso con Horacio trabajamos desde el guión juntos, porque el guión es que basaba una novela de Horacio Guaraní. O sea, la película, yo escribí un guión en función de esa novela y él fue aprobando algunas partes del guión y otras en las que no estábamos tanto de acuerdo, las consensuábamos a media y las filmamos igual, y después cuando las vio filmadas yo creo que les gustó, por lo menos. Una de esas escenas, recuerdo particularmente, es una escena que es cuando va Bastián, que es el personaje de Ulises Dumont, vuelve al velorio. Esa escena no estaba en la novela y yo necesitaba que esa escena fuera como es para que la historia después cierre y se entienda. Tiene fuera de la película, tampoco te lo va a dar en la película. O sea, creo que es fundamental que primero que el actor tenga recursos. Un actor con recursos es un actor que tenga voz, que lo que dice se entienda, que parecen cosas elementales, pero hay actores que cuando se prende una cámara o cuando se le pone un micrófono, a veces la dicción no es lo suficientemente clara. Si tienen que decir un texto complejo, no lo saben decir o no lo pueden decir. Yo me fijo mucho en eso, en que las voces sean claras. Después me fijo en que el physique du rôle sea el adecuado y que los textos que digan en el acting, yo siempre elijo algún texto que para mí es importante para ese personaje, me pase algo cuando lo dice, y por lo menos que sea verdad, que no sea alguien que está diciendo un texto, sino que sea verdad. Y es muy importante que los actores, por lo menos para mí, se sientan muy incómodos en el casting, muy incómodos, porque el lugar de filmación es un lugar totalmente inorgánico, la gente está nerviosa, siempre estamos apurados, estamos corriendo contra el tiempo. Entonces, lo importante es que el actor que está frente a la cámara pueda resolver de la mejor manera posible ahí, bien. Nervioso, no nervioso, con lluvia, con sol, o sea, que no le importe nada, o sea, que él pueda ser auténtico en ese lugar. Esa es como mi técnica. ¿Hay ensayo? No ensayas. No ensayo. Particularmente lo que hago sí es una lectura de guión para explicarles por dónde pasan para mí las escenas de la película. En ese momento les pido que aporten todo lo que tengan para incorporarlo al guión. A veces incorporo o frases o saco frases. Yo soy de los que piensan que los guiones a veces tienen frases para que el lector del guión entienda lo que pasa, pero después a la hora de filmarlo quizás esa frase sobra. Entonces porque los chicos que trabajan van a trabajar con prácticamente esta misma formación actoral, con unos actores, y es interesante como ve a alguien de afuera y con un nivel profesional como el tuyo a nuestro actor. No, bueno, yo particularmente no noté diferencia. Me parecieron, no reparé que si eran de acá o eran de allá. Para mí, yo cuando hice el casting eran actores y no estuve presente de dónde eran. Yo creo que yo buscaba verdad en los gauchos. Hay una tradición en nuestro cine de películas de gauchos que se ha perdido. Ya no se hacen películas de gauchos, hace muchos años que no se hacen películas de gauchos. Entonces tampoco hay actores que manejen el tono gauchesco, lo cual era muy difícil. Entonces traté de buscar básicamente gente que pudiera hacer verosímil eso y creo que los encontré y lo dieron muy bien. Y, no solamente en la postura, en los tonos, de cómo hablan, saber andar a caballo, que si uno le pregunta a cualquier actor del planeta si sabe andar a caballo, le va a decir que sí. Después va a aprender a andar a caballo, pero al principio te miente. Y esta película es una película de a caballo, de verdad. Entonces, también eso fue determinante. Si había alguna, por ejemplo, Ulises Dumont no podía montar a caballo. Nos dijo claramente que por un problema que él tenía en las rodillas, y bien sabía andar a caballo, lo había hecho en otras películas, no podía andar a caballo. Entonces, bueno, sacrifiqué la escena del caballo que tenía con él, llegaba caminando, y en ese caso, bueno, era Ulises Dumont, ¿no?
pero los otros actores que tenían escenas de arreo, escenas de una yerra en un momento, era complicado si no sabían andar a caballo. Una de las cosas que se pidió en el casting y que yo probé, porque me pasó en Fuga de Cerebro, aunque a ustedes les parezca mentira, en Fuga de Cerebro hay una escena donde hay un chico que camina en zancos. Entonces cuando yo hice el casting, le pregunté al chico si sabía hablar en zancos. Me dijo, sí, por supuesto, ¿cómo la vas a hablar en zancos? Una semana antes del rodaje aparece con un brazo quebrado. Lo cual, bueno, primero me hizo sentir muy mal, porque de alguna manera ese chico y la ilusión que tenía de trabajar en la película se fumó con ese accidente que tuvo. Y después, bueno, tuvimos que buscar otro actor de emergencia durante el rodaje. Sí, los actores son muy audaces y uno tiene que ser también cuidadoso en el rodaje con lo que le pide, porque a veces la verosimilitud no tiene que ver con pegar una piña de verdad, sino con hacer verosímil esa piña, y que el actor básicamente tenga resto para filmar al día siguiente, que no se lastime, que tenga energía, que se quede con voz. Hay actores que hacen escenas, por ejemplo, de gritos y se quedan sin voz y el otro día no puede filmar. Entonces es muy importante la técnica. Si uno va a tener ese tipo de escenas con un actor, o la pones al final de una semana, cosa que tenga 2 días para recuperarse, o nos aseguramos de que sea un actor que tenga técnica y que lo pueda y lo sepa hacer. Bien. ¿Qué pasa cuando estás en un día de rodaje y las cosas no salen como la planificaste? Que es una de las cosas que en realidad en los primeros cortos a uno lo asustan mucho, lo bajonean mucho, generan peleas en el equipo, y el director es un poco que tiene que salir a manejar esas situaciones y ver, bueno, acá seguimos para adelante, en cualquier caso el productor. Pero ¿cómo manejás vos esas situaciones donde de pronto tenés algo planeado y llegás al día de rodaje y ocurrió algo y no va a ser así? ¿Cómo crees vos que se afrontan esas situaciones que se dan en casi todos los rodajes del mundo, creo? No, sí, me ha pasado en cortos. Que me acuerdo uno de los cortos que yo hice me pasó exactamente lo que decís. No porque haya pasado algo puntual, porque teníamos todo para hacerlo, sino porque no me gustaba lo que estaba haciendo, me parecía espantoso. Entonces me quería ir a mi casa. Bueno, la primera vez que me pasó, y la única vez que me pasó un rodaje que me quería ir a mi casa, era un corto con Larry de Clay. Aquellos que han visto alguna vez a Tinelli y saben, ese señor se llama Raúl Biagioni y es un gran amigo mío, y tuvo la generosidad de hacer un corto que lo han pasado por ISAT Cortos. Y uno termina haciendo lo que puede. O sea, no es que decir, bueno, voy a hacer esto. Y con el tiempo y con el oficio me aprendí a que no se me note ese ego que no me gusta, porque los actores son seres muy frágiles, muy inseguros, y si uno duda, nos ponemos a ellos en un mar de dudas y es como que se derrumba anímicamente el rodaje, ¿no? Y con los técnicos, bueno, siempre me he rodeado de técnicos muy capaces, y cuando yo me he perdido me han ayudado. Me ha pasado lo contrario. A veces no sabes para dónde agarrar, cómo resolver una escena, porque se te va la luz y tenés que en vez de 7 planos hacer 2, y a veces lo resolvían los camarógrafos. Me ha pasado. Hay como una idea, sobre todo en la Argentina, en esta cosa de que hemos perdido la industria desde hace tiempo, una industria real, donde se formaba la gente a partir de empezando de abajo y terminaban siendo directores, y quizá en eso hemos perdido también esta tradición del cine como un trabajo de equipo, ¿no? Hacemos un cine quizá demasiado de autor y nos olvidamos que el director es una parte muy importante del equipo, siempre uno más. Y no sé si destacar esto, digo por tu película, por haber visto tu película y ver esto y ver como una especie de avance enorme en tu forma de encuadrar, y también me contás de este trabajo de escuchar a los demás como una manera de trabajo, ¿no? Una forma. ¿Qué importancia le das vos en el rodaje a las opiniones que tiene el equipo? Porque por ahí dicen, bueno, yo soy la autoridad, pero por ahí yo también tengo que escuchar a los demás para poder mejorar las situaciones. ¿Cómo se maneja en el rodaje las opiniones de los demás? En pre hay una libertad, digamos, vemos Rembrandt y juntos y todo lo demás. En el rodaje, ¿qué nivel de participación tienen los miembros de tu equipo? El sonidista, todo lo demás. No, bueno, en un rodaje ya, particularmente en este rodaje que yo venía ya con algunas películas encima, llega con mucho claro. O sea, sabiendo que si no es este camino, va a ser por ahí, pero no te vas a desviar mucho.
pero sí aporta a la gente permanentemente. En el caso del camarógrafo, del director de fotografía, van aportando encuadres. Es decir, bueno, mira, yo voy a plantear la escena desde acá, que me pasó particularmente en un plano de esta película, estoy haciendo memoria de cuál, de todo, que era el plano de la pulpería, que creo que es uno de los que abre la película. Y ese plano yo había puesto la cámara de una manera tal que a Miguel Carán, que es el fotógrafo, no le convencía. Y ya estábamos en 6ª semana de rodaje. Y dije, bueno, Miguel, si no te convence, buscá que te guste. A ver, y proponémelo. Y estuvo como 40 o 50 minutos Miguel cambiando la cámara de un lugar, cambiando la cámara de otro, hasta que lo encontró. Y el equipo se ponía impaciente porque veían que era Miguel el que estaba eligiendo el encuadre y no yo. Pero yo ya había puesto el mío y él me dijo que había uno mejor todavía, que fue el que quedó en la película. Y me pasa siempre, me pasó mucho en esta película con Horacio, con Guaraní, por ejemplo, la primera escena que filmamos, que después no quedó en la película, que era una escena de una tormenta de viento muy complicada, y primer día de vestuario, y tenemos el vestuario como muy limpito de los gauchos. Y yo no me había dado cuenta de eso, yo estaba pensando en el viento, en el volumen, entonces Horacio me dice, ¿pero dónde has visto gauchos tan limpitos? Bueno, entonces paramos todo, me di cuenta, tomé nota de eso, y bueno, a veces los ojos de los demás te ayudan a cuidar la película, sobre todo si la gente cree que están haciendo algo lindo, algo honesto. Yo creo mucho en la honestidad intelectual. Hay directores que llegan con un sueño para hacer una película y le dan poca plata y renuncian a su honestidad intelectual. Y otros que no renunciamos nunca, queremos hacer el sueño con todo lo que tenemos, endeudándonos, y que sea lo que sea, pero que la película sea lo mejor posible. Entonces, si hay honestidad intelectual, el equipo lo sabe y lo respalda. ¿No sabes que como hay chicos que van a ser futuros montajistas y editores, vos hablaste 2 veces de escenas que filmaste y no quedaron, o de escenas que de pronto no iban en el guión original y después aparecieron? ¿Cuál es el criterio en el momento del montaje y de la edición para terminar de contar el cuento? Digamos, ¿qué influye en esto de queda, no queda? ¿Lo mirás solo, lo mirás con alguien más? ¿Compartís con el editor, con el montajista tu criterio y él te sugiere? ¿Cómo es el trabajo en ese momento que me parece que es donde la película termina de surgir, ¿no? Importante. Sí, no, primero mi manera de trabajar, yo mientras filmo, editamos. Yo tengo un editor con el que trabajo hace muchos años, que como la película va con una pizarra y va numerada, se pone todo en orden, sin hacer una edición fina, pero se ponen absolutamente todas las escenas en orden, que a veces asusta verlas, porque crudas y largas son espantosas. Entonces cuando yo voy terminando la semana, más o menos voy viendo lo que se llaman los dailies de la peli, para ver si hay algo que no está logrado o que voy a algún plano que nos faltó, porque a veces decís, bueno, acá voy a hacer una transición con un auto que pasa y te la olvidaste de filmar y todavía no te fuiste de esa locación y podés hacerlo. Eso básicamente es postproducción. Pero te das cuenta cuando una escena sobra y cuando una escena falta cuando ves los bloques armados y cuando tenés clara la historia que estás contando y sabés que la película tiene que tener 3 actos y también saber que la película es para el público, y a veces hay una escena que está muy bonita pero que no le aporta nada a la película, tiene que volar. A mí siempre me importaron más las películas. Apareciendo, o ya estás en otro lugar y lo que importa es lo que va a salir de ahí. ¿Te seguís un poco al guión original o ya no existe más y vamos a hacer la película con lo que tenemos? En mi caso, cuando yo escribo, es otra cosa. Sí tengo la historia en la cabeza, sé por dónde va, pero es otra cosa. Y cuando he trabajado con otros guionistas, en el caso de una película que dice que no contesta, que era un alumno, era compañero tuyo, me parece, Jonathan Klasma. Tampoco es bueno tener el guionista cerca porque son 2 visiones diferentes. O sea, el director la ve de una manera y el guionista la ve de otra. Y no, en mi caso no ha aportado.
En el caso de esta película, con Horacio particularmente, sí había como una cercanía en lo que queríamos contar, y durante el rodaje les presenciaba las escenas, y siempre ha sido muy respetuoso, y había una escena particularmente que a él no le gustaba, aparte de la escena del humor, que después cuando la vio sí le encantó, y esta escena que les voy a contar también le gustó, por eso quedó en la película. Es una escena final que hay una pelea de cuchillos. Que siempre las peleas de cuchillos son complicadas, y me parece que a Horacio le parecía que estaba muy larga la escena. Entonces yo le dije, mirá que le falta la música, le falta la sonorización. Entonces también es tan subjetivo, y el único que tiene la película en la cabeza es el director. O sea, a veces me ha pasado con actores que me dicen, ¿puedo hacer otra toma? Porque no me gusta cómo... Entonces ellos no saben o no tienen en la cabeza la partecita que a mí me gustó de esa toma para dejar esa toma. Y ellos están viendo en la totalidad la toma, y para esta toma es un gesto, es una palabra, y ya vas a usar el contraplano de eso. Entonces a veces hay que saber elegir. Y me acuerdo siempre de un gran maestro del cine que se llama Willy Stagnaro, fotógrafo, director, que cuando yo estaba haciendo Fuga de Cerebros, él veía que las imágenes estaban buenísimas, porque yo revelé esa película en el laboratorio de él. Entonces me llamó aparte y me dijo, pibe, mirá que la película dura 90 y pico de minutos, y filmás así, y me dice, no, te vas a gastar toda la guita. O sea, hay escenas que son claves y que tenés que ponerle la energía, y la otra es milanesa con papas fritas. Sí, no se ve eso en esta película. Yo me extrañaba el caso de que cada toma está muy buena. No es por favor, sí, realmente gracias. muy bueno. Sí, es un trabajo de equipo y... Pero hay una cosa en serio, en esta peli me sorprendió muchísimo que cada toma se vea como un laburo atrás extraño en nuestro cine, no por menospreciarlo, sino por tiempos de producción, me parece. Yo te iba a preguntar sobre el formato que eligieron para trabajar, y si sucedió mucho o poco con el trabajo en sí. Pero se veía como un laburo en cada toma, que estaba muy pensado cada plano, y no hay planos puestos para contar algo así como, bueno, zafo en este plano. Eso no se veía en esta película. En las veces que la vi ya como 3 veces en pruebas y demás, y fue siempre un placer encontrar algo nuevo. O sea, es un trabajo de encuadres que se ve muy cuidadito en todos los casos. Y quería preguntarte, claro, vos tenés como lo contrario de lo que me estabas diciendo. Luego, mucho laburo en cada plano. No sé si pasó, salió... No, bueno, lo que quería decir es que en la mayoría de las películas uno a veces tiene que elegir. Sabés que hay escenas que son claves y otras escenas que son de relleno. O sea, las milanesas con papas fritas son riquísimas. Así que aquellos que saben un poco de cocina, habrá platos más elaborados, pero a veces quizá el plato más vendido es ese, que es lo que se hace en televisión y se hace muy bien. Particularmente en esta película lo que tuvimos a favor es San Luis. San Luis, los paisajes, cuando vos filmás en exteriores, la cámara es como que respira. Y nuestro cine es mucho departamento contrafrente de Buenos Aires. Entonces, eso también sorprende de esta película, porque no la película en sí, sino el lugar. Filmamos en 5 lugares diferentes de la provincia, con paisajes diferentes, desde montaña, llano, laguna. Yo creo que eso, como valor de producción, está bueno. O sea, el lugar que mostrás también es parte de lo que le vas a regalar al espectador después. Sin duda, es que es clave, las locaciones son claves. Hay alguna influencia de western también, inevitable me parece. No sé si, pero se veía algo de... Bueno, indirectamente, porque yo soy, no solamente por haber trabajado con Fabio, sino por ser fanático de su cine, Moreira fue una inspiración. O sea, también Moreira tiene cosas de western, de la época, los años 70. Y también hay algo que es inevitable. O sea, cuando vos pones un tipo andando a caballo con un sombrero, a contraluz con el sol, y bueno, sí, claro, sí, se parece, pero no es que sea un western. Yo creo que mi gran desafío con esta película era que fuera una película auténtica, porque el guaraní es auténtico, o sea, no me lo imagino a Horacio con una guitarra eléctrica. Y no porque no le guste la guitarra eléctrica, sino porque él viene de otro palo y lo hace muy bien. Entonces yo dije, Guaraní se merece una película auténtica, y yo me esforcé por consultar
cada cosa que estaba en la película que tuviera su verosimilitud en cómo se hacían las cosas en el campo. Por ejemplo, el velorio, la escena del velorio lo llamé a la Andresina que me lo contara, porque yo me acordaba que él me había contado de las Lloronas, y bueno, me contó cómo eran los velorios, me contó por qué se le daba de comer a la gente en los velorios, que eso es porque la gente viene de muy lejos a dar el pésame, entonces vienen con hambre, entonces los tenés que atender, que todo el mundo ayuda, porque si no termina siendo como una carga para la familia. Y me acuerdo que hasta buscamos lloronas auténticas aquí en la provincia. Y dimos por una que se había muerto hacía 2 semanas. Y por razones obvias no pudo estar. Y la verdad que cuando empezamos a hacer la escena y empezaron a llorar, si bien podría haber sido cierto, no era verosímil para la película. Yo sentía que iba a ser muy grotesco, que era una escena que no iba a funcionar. Entonces opté por, en ese caso, a pesar del relato de Andresina y la investigación que hice, opté por nuestra cultura actual, y que en nuestra cultura eso no está como aceptado o visto.